Aquí estamos con la visita de Marcelo, guardaparque. Sí, Para contextualizar un poco y que la gente sepa, porque muchas veces no los vemos a los guardaparques todo el tiempo en la calle, claro está. ¿Cuál es la función principal que tiene un guardaparque y cómo es un día habitual de trabajo? bueno, mira, la tarea básica de los guardaparques es control y vigilancia, ¿sí? Eh, Hacemos otras cosas, pero generalmente lo que estamos haciendo es recorriendo, fiscalizando, viendo que no haya cazadores, que no saquen leña o que no prendan fuego. Eh, Más allá de eso, cada reserva se maneja eh, particularmente distinta dependiendo de qué tipo de reserva sea, qué actividad se desarrolla en cada reserva. Eh, y la tarea de un guardaparque en la reserva, más allá de que lo que hace es fiscalización, es la administración del área protegida. ¿Cómo es El, eso? claro, nosotros dentro de las reservas, cada una es distinta. eh, Cada reserva tiene una particularidad y protege algo, ¿sí? Algo específico. Eh, entonces, uno recorre para fiscalizar que no haya gente haciendo macanas, que no prendan fuego, trabaja con investigadores, hace apoyo a la investigación, hace tenemos algunos que van a escuelas o vienen escuelas a las reservas, se hace educación ambiental, hacemos mantenimiento en general de instalaciones, de senderos, eh, y nosotros somos los que administramos la reserva. Eh, si se, Hay distintos tipos de guardaparques, ¿no? Tenés gente que está administrando la reserva, a cargo de la reserva, gente que está en el campo, gente que hace otras actividades o tareas eh, de fiscalización o mantenimiento o papeleo. Sí, sí, no, ¿Sí? no, no, no todos están en campo particularmente. En general, sí, pero el que administra es un guardaparque encargado. Claro, Entonces, y no todas las reservas tienen personal administrativo. Entonces, también nos toca a nosotros. claro, así. Y no todos tienen gente de mantenimiento. Entonces también nos toca a nosotros. Claro, sí, sí, Cortar sí, el sí. pasto, arreglar senderos. eh, Se rompió una puerta, bueno, vamos y ahí le entramos. También hay que hacerlo. En tu caso particular, ¿vos dónde estás? Yo soy guardaparque de la provincia de Buenos Aires. eh, y hoy en día estoy trabajando en la Reserva Natural Punta Lara, que es una reserva intangible, mixta. Mixta viene a que hay partes que es totalmente del ministerio, del organismo, y hay otra parte que está bajo la jurisdicción de SEAMSE y también del ministerio, porque SEAMSE tiene partes privadas y parte eh, de la provincia. Claro. Entonces, por eso es mixta. Yo, Ahí vemos al lado de tu nombre sí. el logo de la reserva de Punta Lara. No, acá lo que A ver. tenés. No sé Ah, si no, allá, 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 allá en la pantalla. En la pantalla. Ese es el logo de la reserva de Punta ¿Y, Lara, sí. y qué representa? Eso es un chiricote. Un chiricote. Un chiricote es una gallineta de monte que suele estar en regiones, en zonas de selva. Después hay otro que es muy parecido, que es el ipacá, que es otra gallineta de monte, pero está en zonas de pastizal. Bien. Son aves. Bueno, muy bien. Y ese chiricote se suele encontrar en la reserva de Punta Indio? Perdón, de Punta En Lara. Punta Lara, ahí sí. En Punta Indio lo que vas a ver es el ipacá, Claro. que es la otra gallineta. En realidad yo dije de Punta Indio porque me equivoqué únicamente. No, es que más allá de esto, bueno, yo había preparado un speech, pero en Punta Indio también es reserva. Claro, sí, sí. De hecho, la reserva Bahía San Borombón arranca en límites con Magdalena y se extiende por todo el partido de la costa.
Entonces, tenés distintas categorías de reserva, porque tenés refugio de vida silvestre, reserva y demás, pero todo eso es reserva. Punta Indio es reserva. También es reserva, muy bien. Bueno, mira, justamente el otro día estuvimos con una docente que nos hablaba de educación ambiental y demás. Eh, Hablemos de amenazas. ¿Cuáles son las amenazas ambientales que hoy enfrentan, por ejemplo, las áreas protegidas que tiene nuestra región? Eh, bueno, como te decía hoy, cada reserva es distinta. Eh, en algunas, las amenazas vienen por parte de usurpaciones o eh, se mete gente, eh, tenés construcciones cerca, eh, por ahí van y sacan leña, o van a cazar. En otras reservas eh, tenés gente que hace más turismo y por ahí el problema es la basura. Claro. O los incendios, porque por algún descuido dejan alguna colilla o algún asado que hicieron y queda prendido. Nosotros en Punta Lara tenemos todos los veranos incendios por gente que deja un fuego mal apagado. Y esas son amenazas que sabemos que estamos preparados, tenemos planes de manejo con respecto a los incendios, pero bueno, tenés el problema del el habitante local o el que va de visita y por ahí te prende fuego. Claro, sí, sí, eso es muy difícil de manejar, Sí. imagino. Otro problema son las exóticas, ¿sí? Tenés tanto plantas como animales que te van desplazando. Si son las plantas, son las plantas nativas, porque como no tiene el competidor o el que lo limita, se expande a mucha velocidad y va desplazando a las nativas. Y lo mismo pasa con la fauna. No tiene quien lo controle y entonces se expande. Y eso, digamos, en esa reserva, eh, una vez que se introdujo una exótica, ustedes no la pueden controlar. De hecho, hay planes de manejo de control de exóticas. Ajá. En la reserva de Punta Lara, te hablo en esta en particular porque, bueno, es en la que estoy. Tenemos está aprobado un plan de control de exóticas que tenía que ver con ligustro, fresno en zona de selva. También hay mucho acacio negro, por ejemplo, que se desparrama muy fácil. Y generalmente en potreros donde hubieron ganado es donde más cantidad de acacio negro encontrás. Tal vez por Porque el el abono. ganado, porque es forrajero, da una chaucha que parece como una algarroba, que es dulce, los animales lo comen y después te lo siembran por todos lados. Claro, claro, sí, 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 imagino que sí. Me decías recién que hay construcciones cerca de la reserva. Sí, de hecho, la reserva empieza donde termina la comunidad de Punta Lara. Claro. Entonces tenés gente cerca y después tenés gente que está viviendo hace muchos años en un sector que es reserva. Ah. Que históricamente por ahí, cuando se creó la reserva, ya estaban y hacían algún tipo de actividad que tiene que ver con la pesca artesanal y demás, y después fueron evolucionando, ya la pesca artesanal quedó lejos, pero siguen estando en el lugar. Bueno, eso es un poco una problemática que tenemos, que se está tratando, pero bueno, la gente que no sabe y que va y se mete en la playa y hace otras actividades, está ingresando a un área reserva sin saberlo a veces.
Claro, digo, cuando me decías de esto, pensaba en cómo se interactúa, digamos, con estas comunidades vecinas, si Sí, es que sí, hacen algún tipo de se interacción, interactúa, sí, sí. para fomentar ese cuidado del entorno natural. Sí, sí, de hecho, como te decía hoy, tenemos en la reserva una guía de turismo. eh, en algún momento estuvo trabajando en cataratas Ajá. como guía y después se vino para acá con el tiempo. De hecho, es profesora. Y con otros compañeros, hoy que no podemos recibir gente en la reserva porque el sendero que teníamos se deterioró y están en reparación. eh, lo que hacen es salir a las escuelas. Las escuelas nos piden un turno y ellos van a dar Ah, mira. charlas, eh, a hacer educación ambiental y a contarles un poco qué es lo que pasa en la reserva, porque lo que uno no conoce no lo puede proteger. Entonces, de esa manera se interactúa también con la comunidad cercana y no tanto, porque no es solo en Punta Lara, sino que van a Ensenada, Berizo, La Plata, eh, que es lo que nos da como para movernos el alrededor. Claro, o sea que por ahí si algún colegio tiene intenciones de que se les vaya a dar una charla, se tiene que poner en contacto con quién. En general se piden al correo de la reserva. Ah, bien. El correo es rnpuntalara arroba ambiente.gba.gov.ar. Ah, bien, de ahí del Ministerio de Ambiente. Sí, sí, es el Ministerio de Ambiente. Perfecto, perfecto. Bueno, y hablando de especies, ¿cuáles son las especies que tiene particularmente la reserva en la que vos trabajás? La reserva de Punta Lara. Bueno, la reserva... Tenemos Sí, sí, ¿cómo es? el chiricote. Chiricote. Chicote iba a decir, ¿no? Eh, especies, hay alrededor de hay más de 800 especies vegetales. Tenemos, no recuerdo, pero hay un número muy importante de aves. De hecho, la biodiversidad que tiene la reserva de Punta Lara es la más alta de la provincia de Buenos Aires. Oh, mirá. Eh, Tenés reptiles, anfibios, mamíferos, Sí, de todo. roedores también. De hecho, hace unos años atrás estábamos acomodando unas cosas, sacamos un cajón y parecía que había unas lauchitas, unas ratitas, y en realidad eran unos marsupiales que hacía muchos años que no veíamos, que son unas comadrejas enanas y parecen ratoncitos. Y cuando nos dimos cuenta, lo teníamos ahí, lo vimos, lo íbamos a soltar y lo filmamos. Ah, y tienen Y esa son filmación. una de las especies que también están ahí. Ah, mirá. Este, ¿Sabes cómo? ¿Te acordás cómo se llaman? es una comadreja enana. El Ah, nombre una común comadreja es enana. comadreja enana, sí. Bueno, qué Si lindo. querés el científico lo busco. No, no, no Pero, importa, no importa. A ver, hablamos para, como dice Fantino, para sí, sí. la tía que está en De hecho, Sal Si bueno, Puede. mucha gente pregunta a ver qué otros animales puede encontrar. Hay gato montés, que muchos se lo confunden con un puma o una pantera cuando son negras, son melánicos. Son gatos monteses, todo negro. Y es más grande que un gato doméstico. Entonces, algunos se asustan. Hay Pero carpinchos, hay coipo. alguno de todos esos es peligroso, digamos. A ver, cuando digo peligroso, Sí, sí, que puede digo, que atacarte o puede algo de eso. atacar ante el temor que le provoca, por ejemplo, la presencia de un humano. En general, si uno no los molesta, no. Eh, y el único animal, digamos, complicado podría ser la yarará. Hay yarará de la cruz. Eh, pero si uno no la va y la quiere agarrar, es muy difícil Claro. que te haga algo. Generalmente van a tender a escapar. Lo mismo con el gato montés. Si uno no lo quiere agarrar, no lo tiene encerrado, se va a escapar. Entonces difícilmente pueda atacar a alguien. Sí.
Marcelo, muchas veces nosotros que estamos aquí en este entorno tan privilegiado, digamos, donde tenemos la cercanía del arroyo del pescado, entiendo que hay mucha gente que se confunde y que dice que, bueno, todo lo que tiene que ver con el arroyo es reserva, bueno, y sabemos que es paisaje protegido. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una reserva natural y un paisaje protegido? Bueno, primero tenemos que definir qué es una reserva. En general, y esto por ahí quedó medio viejo, pero una reserva es un sector de tierra, es un pedazo de territorio que se saca del uso público, ¿sí? Ajá. Para cuidarlo, digamos, custodiarlo. Para hacer una reserva, lo que tenés que tener es un ambiente que sea representativo de algún lugar. A cuidar, porque no lo tenés en otros lugares. O tiene que tener una relevancia, tiene que ser algo importante o histórico. Hay distintos tipos de categorías de reserva. Y un paisaje protegido es un lugar donde uno protege lo visual, el paisaje. Eh, Se pueden hacer actividades, sí. Se puede modificar algunas cosas, poco, porque vos modificás el paisaje. Y todo eso tiene que estar, vos tenés que hacer, no sé, querés hacer una casa o querés modificar algo, tenés que pedir autorización, que el municipio te habilite, porque el carácter de paisaje protegido te lo da la provincia, pero se trabaja con los municipios. Claro. Ellos tienen que tener un plan de gestión de cómo se va a gestionar el paisaje. Por eso es que se pide que para la cuenca del arroyo El Pescado se genere un comité con Con los tres distintos municipios. municipios en los que está la cuenca, sí, correcto. Claro. Porque en definitiva los que pueden aceptar o no alguna modificación son Sí, los sí, de municipios. hecho se tienen que poner de acuerdo a los municipios. Cosa que no ha pasado todavía. También en el comité está la provincia. El Ministerio de Ambiente tiene que estar en el comité, Claro. porque es el que también va a aprobar, porque es donde está, bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, en este caso, está el paisaje. Claro, y en el caso de la reserva puede haber alguna visita, digamos, de carácter, no sé, turístico, informativo, pero siempre controlada. Sí, lo que pasa es que, como te decía, tenés montones de tipos de reserva, de categorías de reserva. En la que estoy yo es integral, no podés hacer nada. Ajá. Pero tenés de objetivos definidos, que depende del objetivo, vos por ahí querés cuidar, no sé, el Caldén, en el sur de la provincia. Vos cuidás el Caldén, pero yo estuve trabajando en Chasicó, que también es una reserva al sudoeste de la provincia, donde se da mucho la pesca. Vos cuidás el Caldén, la pesca la podés desarrollar, podés ir a visitar, podés recorrer, podés ir a bañarte en la laguna. El objetivo es el Caldén, bárbaro. Cuidás el Caldén. En Si el se resto de pesca, los si se lugares, pesca no pasa nada. En el resto de los lugares vos podés hacer otro tipo de actividad que no perjudique al ambiente, ¿sí? En aquel caso, en aquel momento, se estaba haciendo, se estaba viendo a ver cuál era el objetivo a cuidar en la reserva, y surgieron distintas cuestiones. Surgió el pejerrey, surgió el Caldén, surgió el cardenal amarillo. Uno usa un algo que está en el ambiente como paraguas para proteger todo el resto, ¿sí? Y mientras vos no alteres el ambiente, podés hacer otros tipos de actividades. En Torquín, por ejemplo, vos podés ir a recorrer, subir al hueco, hacer, mientras que no vaya en contra del objetivo de la reserva.
Bien, ¿cuál es en ese caso? Allá lo que protegen es, allá tenés el pastizal serrano, y el hueco de la ventana es un... no me sale, se me fue. Eh, 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 Se me fue. El hueco de la ventana tiene otra categoría de protección, y lo que no tenés que hacer es subirte al hueco, arriba en la parte superior. Eh, Mientras no alteres eso, se pueden hacer visitas, El podés resto recorrer. puede hacerse actividad. Claro. Qué interesante, qué interesante. Bueno, a ver, Igual yo creo que hoy estoy acá por el Día del Guardaparque Internacional. contame eso porque no se lo dijimos a la Pero gente. no lo contamos. El Día del Guardaparque Internacional se establece en el 92, en 1992. Se junta la gente no me acuerdo el nombre del organismo, que es Sí, hay un de organismo. Guardaparques Internacionales, la Federación de Guardaparques Internacionales, y establece ese día en conmemoración a las tareas que realizan los guardaparques. La primera reserva del mundo, según encontré, fue el Parque Yellowstone en Estados Unidos. Más allá de que había distintos tipos de reservas, pero esa es la que se instituye como reserva propiamente dicho. Bien. ¿No? En la Argentina, el que tenemos es Parques Nacionales, sería la primera que hubo, que se estableció en el 30 y pico, no me acuerdo bien, un 9 de octubre, que es cuando sale la ley que... Ay, se me fue. Sí, que nuclea a los guardaparques, me no, imagino, ¿no? Se genera la ley de la Dirección de Áreas Protegidas de Nación. Ajá. Tiene otro nombre, pero bueno. Fue un 9 de octubre y además de eso se generó la Reserva Nahuel Huapi y Cataratas, que tenía otro nombre en ese momento. Reserva Natural Iguazú, una cosa así. Fueron las primeras de la nación, y en provincia de Buenos Aires la primera reserva fue Parque Torkins, que se generó en base a la donación de Ernesto Torkins, cede un sector de tierra, y después se compraron otros pedazos. Que ahí hablamos de reserva natural y no parque nacional. Son dos cosas totalmente distintas. Correcto. Son dos cosas distintas. Parques nacionales es nación. Tiene la categoría de reserva parques también. Y la provincia también tiene la categoría de parque. El Parque Torkins es parque. ¿Es reserva? Sí. Pero sí. Es un parque. ¿Qué tiene? ¿Tiene algún como un escalafón superior? No, es el nombre. Bien. Son reservas. Después del que se generó el Parque Torkins, las otras que vinieron después fue Punta Lara e Isla Martín García. Mira. Isla Martín García, por ejemplo, es Argentina gracias a que es una reserva natural. ¿Cómo es eso? Porque si vos haces una línea dividiendo el río de la Plata, allá es creo que el Paraná, estaría al lado uruguayo la isla. De hecho, la Timoteo Domínguez, que está pegado porque fue acumulando sedimentos y se generó una nueva isla al norte de Martín García, es uruguaya. Es uruguaya, claro. Y está pegada a la isla Martín García. Tiene mucha historia la isla Martín García, pero se generó después de Parque Torkins como reserva.
y gracias a eso es Argentina. Hay un doble gobierno, argentino y uruguayo, que gobiernan la isla, pero es Argentina. Muy bien. Y creo que es parte del territorio de la provincia de Buenos Aires. Es parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, corresponde a La Plata, es partido de La Plata y está a la altura de Quilmes. Claro, muy bien, muy bien. Hacemos un poquito de geografía también. Marcelo, te quiero, por supuesto, agradecer la visita. Nos enteramos de un montón de cosas que no sabíamos. No sé si hay algún dato que falte y que uno diga, che, mirá, me quedé con este dato y lo quiero contar. Sí, yo lo que quiero aclarar también es que hoy es el Día del Guardaparque Internacional, pero nosotros no es que trabajamos solo y hacemos la reserva, ¿sí? Porque nosotros trabajamos, como te decía hoy, en educación y trabajamos con gente que son educadores, trabajamos con investigadores, biólogos y demás, y ellos nos dan las herramientas para poder fiscalizar y poder decir, bueno, esto se puede hacer, esto no. Y vienen muchos tipos de investigadores a las reservas. Trabajamos con instituciones, como te decía, vemos de que no se generen incendios y cuando se generan nos cambiamos la pilcha y vamos a combatir. No está dentro de nuestra función por ley, porque quedó, cuando se hizo hace poquito, no hace mucho, a ver, a quién le correspondía combatir incendios, le corresponde a bomberos. Claro. Pero el guardaparque es el vaquiano del lugar, conoce el lugar y es el que por ahí sabe cuáles pueden ser las problemáticas o qué es lo que para la reserva es más importante. Entonces, por ahí es el que está en el comando de incidentes o va y da una mano llevando y trayendo cosas. Y a veces agarramos la guacha, las mochilas y también apagamos fuego. O sea, aparte es el conocedor del espacio. Claro, trabajamos con policía porque nosotros no somos fuerza pública. Nosotros dentro del área tenemos poder de policía, pero no de fuerza pública. Entonces podemos parar gente, pedirle a ver qué es lo que está haciendo y demás, pero si vos tenés que elaborar un acta, el que tiene que pedir los documentos y demás es policía. Claro. Y en todo esto, hoy me preguntabas si tenemos interacción con la comunidad también por todo esto, con los municipios, con las fuerzas vivas y con la comunidad en general. Sí. Entonces, los biólogos, investigadores y demás también tienen una importancia grande en una reserva, porque si vos no sabés qué es lo que tenés para proteger, no lo vas a poder proteger. Lo que decíamos en algún momento. Sí. Para proteger hay que conocer. Sí. De hecho, hoy me preguntaba saber qué opinaba yo de acá, del arroyo El Pescado, del paisaje protegido, y que se quiere hacer una reserva. Y yo, caminando la zona, cuando tengo tiempo, no mucho, he encontrado montones de cosas, plantas y demás que son importantes y son de relevancia. Por ejemplo, tenemos acá cerquita, frente a donde está la iglesia y demás, y yendo para Correas, y en la zona de Correas, una planta que es prehistórica, diría, es muy antigua, que se llama ombucillo. El ombucillo. El ombucillo. Sí. Y esa es una planta que es endémica de la provincia de Buenos Aires. En algún momento llegaba hasta Santa Fe, me parece, y Uruguay. Pero la mayor parte está acá en provincia de Buenos Aires y la vas a encontrar acá y en ninguna parte del planeta, porque es endémica. Y es como que no le da mucha bolilla. De hecho, se hizo un relevamiento de dónde están la mayoría de las plantas. Estuvo trabajando con otros organismos para reproducirlas y después poder repoblar las zonas.
se hizo genética para que cuando se repueble, cada una vaya a su lugar y no que de acá te llevan una a otro lado, porque sería una invasión biológica, porque no es la misma genética. Claro, sí, sí, ¿Es sí, la se misma entiende. planta? Sí. Sí, pero no es la misma genética, Claro. claro. Y después tenés muchas plantas que tienen propiedades medicinales, eh, y que por ahí la gente no las conoce. En el Punta Lara nos pasa que es lo que a mí más me gusta, las plantas medicinales. Eh, y allá llegan especies desde la selva misionera, de selva de yungas. Eh, Tenemos selva en provincia de Buenos Aires, como la misionera y como la de yungas, con menos cantidad de especies vegetales y animales. Claro. Pero tenemos selva. Bueno, y en tu, digamos, en tu fuero interno, digamos, este paisaje protegido del arroyo del pescado, no sé si te pongo en un compromiso, eh, para vos, para tu opinión personal, ¿podría ser reserva? Mira, de hecho, hace muchos años, en el organismo, entre compañeros, bromeábamos un poco diciendo reserva Arroyo el Pescado, eh, y en algún momento con algunos compañeros de acá de la zona nos lo pusimos al hombro, para ver si se podía generar la reserva Arroyo el Pescado. Eh, y el mayor problema que veo yo es que, en el sector donde se tendría que hacer la reserva hay muchos privados, que vos los tenés que juntar y tienen que querer que se haga reserva eso. Eh, Dentro de las categorías de reservas están las reservas privadas. De hecho tenés reservas nacionales, provinciales, municipales y privadas, ¿sí? Que pueden estar bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, bajo la 10.907, que es la ley marco nuestra. Sí. Eh, pero son muchos los privados, ese es el problema mayor. Se podría llegar a hacer una reserva, si el municipio adhiere, generando algún carácter de protección, o desde el organismo de provincia, con una categoría más baja, que podría ser un refugio de vida silvestre, pero eso no te protege las plantas. Hoy Claro. me preguntabas, si el guardaparque, el guardabosque, el guardafauna son lo mismo. En general son parecidos, pero no es igual, porque la palabra te lo dice. Claro, vamos cuidando distintas cosas. Claro, el guardafauna cuida los animales, el guardabosque las plantas, y el guardaparque cuida las plantas, los animales, el ambiente. Claro. Eh, por ahí se lo ve que es lo mismo, pero es muy parecido, no es igual. Bueno. Dicho esto, entonces, ya me estoy yendo porque ya el horario Sí. me es tirano, pero bueno, te quiero agradecer, por supuesto, la visita. Tenemos un montón más para charlar seguramente en alguna otra ocasión, sobre todo porque este tema que tocamos ahora acá al final está teniendo cada vez más relevancia. Hoy salió en el diario Página 12 una nota respecto de todo este colectivo de habitantes del Arroyo del Pescado, donde bueno, están movilizando y promoviendo que se pueda generar una reserva. Así que bueno, seguramente este tema va a tener mucha más tela para cortar. Sí, yo espero que se pueda generar la reserva para proteger, eh, el lugar, nuestra casa, eh, porque hay muchas cuestiones que hacen de que sea importante. Una es de que es el que está menos contaminado, Claro. que ese es muy importante, eh, y después hay importancia en algunos vegetales, en animales, eh, y, y es el ambiente. Nosotros, a ver, si no se genera, Cuidémoslo. si no se genera eh, el carácter de reserva, desde los habitantes también lo podemos proteger.
como si fuera una reserva privada o porque queremos que se cuide y no permitir de que venga gente afuera a hacer cosas que no van con el ambiente.